¿Qué tal? Soy el maestro Silverio Almazán Ruiz, quien está estudiando un doctorado en la Universidad IEXPRO en Ciencias de la Educación. En esta ocasión vamos a hacer la actividad número 7, la cual es una presentación digital en la materia Seminario de Evaluación y Acreditación, para el doctor José Francisco Montoya Molina. El día de hoy vamos a hablar acerca de la lectura que se llama la nueva fase de políticas de la calidad educativa en Latinoamérica y el Caribe, medición y evaluación del rendimiento académico. Es muy importante considerar que nuestra región está conformada por un elemento primordial, que es nuestra forma en que estamos conectados los países latinoamericanos, Centroamérica y del Caribe, de tal manera que compartimos algunos rasgos históricos, sociales, políticos, económicos, ideológicos. Y sin embargo, aquí la educación sigue siendo un factor fundamental para poder entender el desarrollo de nuestra área comercial, el desarrollo de nuestra área como elemento primordial para hacer que nuestra zona en la cual nos encontramos incluidos podamos lograr tener un avance y demostrar que se tiene un desarrollo en todos los aspectos, no solamente en el económico. También es muy importante considerar esta parte en la cual nos encontramos inmersos y que siendo la línea que también se encuentra entre Centroamérica y Norteamérica, eh, que precisamente sería Estados Unidos y Canadá, pues marcan precisamente ese auge por el cual necesitamos tener un desarrollo para que no se esté dando lo que está sucediendo, ese flujo de inmigrantes a través de nuestro país, el abandono de sus países, porque precisamente no encuentran la forma en cómo pueden, dentro de su propio país, desarrollarse. ¿Por qué? Porque existen factores muy importantes que hacen que precisamente se pierdan esas esperanzas de poder desarrollarse de manera profesional o de manera académica dentro de sus propios países. La pobreza, la corrupción, el crimen, las drogas, pues han llegado a niveles muy altos y precisamente para no verse inmersos, las personas tienen que abandonar sus lugares de origen, irse lo más lejos y apartado de esos elementos y esos momentos que puedan llenarlos de situaciones que ya no puedan permitirles tener esa tranquilidad. Por eso los compromisos internacionales que se van teniendo o la forma en cómo los países van entendiendo la forma en cómo pueden hacer que precisamente la escuela sea un factor fundamental, pues inicia con esa forma de querer que a todos les llegue la educación, que todos cuenten con esos elementos que les ayuden a prepararse académicamente, generar a través de la obligatoriedad de los ciclos escolares y llegar a batir lo que está muy marcado con los países desarrollados. Ese atraso que se tiene en cuanto al desarrollo profesional, al desarrollo entre las naciones primermundistas con los latinoamericanos, que tiene un desfase de 30 o 40 años, pues nos hace pensar que precisamente no hemos tenido
dentro de todo lo que es nuestra zona comercial, nuestra zona económica, nuestra zona social, pues no hemos tenido la forma en la cual nuestras propias autoridades, nuestras formas y políticas educativas, pues no han tenido la forma en la cual comprendan que esta educación tiene un bajo rendimiento, tiene muchos elementos en los cuales se tienen que trabajar, en los que debe de darse una política de calidad educativa completamente diferente. Y cuando hablamos de calidad de la educación, estamos hablando precisamente de esa forma en cómo estamos creando las nuevas personas que integran nuestras sociedades. Así, a través de la educación, podríamos lograr que exista una calidad educativa, pero a la vez también exista una calidad de personas y que esas personas cuenten con la integridad que estamos esperando para las nuevas generaciones. Es importante que señalemos elementos que nos hacen ver que esta evaluación de la calidad educativa se ha seguido por muchos años, pero precisamente se ha tenido un avance en las agendas de los gobiernos locales, en las comunidades, pues se trata de que se lleve a cabo. Cada uno de nosotros pensamos que la calidad de la educación en nuestros países, pues es completamente diferente al resto de la zona comercial, pero no es así. Debemos de tomar en cuenta que esta calidad, pues debe de darse en el mejoramiento, no solamente de la estructura como tal de la educación, sino que tiene que ir más allá, tiene que abarcar aspectos muy importantes que están marcados por aquellos elementos que vemos reflejados cuando nos toca las evaluaciones internacionales, que también ellas nos ayudan a darnos cuenta en qué nivel de calidad estamos precisamente. Estudios como los de PISA que se hacen que reflejemos esa realidad que se encuentra dentro de nuestra zona. Si hablamos de elementos que se tienen dentro de los estudios internacionales que se hacen, pues nos damos cuenta que cuando lo hacen es para medir precisamente de qué manera se ha llevado esa calidad educativa a niveles inferiores o a niveles superiores, porque nos damos cuenta que los resultados no nos favorecen dentro de la zona latinoamericana y del Caribe. Y precisamente los exámenes que están planeados de manera internacional se basan en dos elementos muy importantes, que es lenguaje y comunicación y matemáticas. Y nos damos cuenta que de acuerdo a lo que nos están marcando en lenguaje, las competencias comunicativas marcadas sobre lo que es la comprensión y la abstracción de la información no es suficiente, no es de la calidad que uno quisiera esperar. Si vamos a matemáticas, en matemáticas pues nos arrojan esos resultados que las competencias matemáticas no tienen un desarrollo en la cual podamos entender que existe esa comprensión y ese desarrollo de lo que es la lógica matemática. Tenemos que ser muy precisos en esas situaciones de entender que las matemáticas, así como el español o el lenguaje y comunicación,
pues sí, se encuentran rebasados por la forma en cómo se ha diversificado la forma de entender cómo nos comunicamos entre nosotros mismos y cómo también estamos haciendo que esa comunicación esté fluyendo entre los propios integrantes de nuestras sociedades. Esto es muy importante porque si revisamos países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, nuestro propio país, México, pues se encuentran en las últimas posiciones a nivel internacional. Entonces, ahí nos damos cuenta que nos hace falta comprender esa parte de cómo de forma internacional, cuando se seleccionan las regiones, comprendemos esta parte en la cual nosotros no estamos dando muestras de desarrollo como nación. Es necesario tener en cuenta que no todo el éxito o el fracaso del rendimiento académico de los alumnos se debe al contexto propiamente educativo. Existen factores entre los cuales podemos destacar también las políticas educativas que se implementan en cada país, así como la estructura de la propia organización en cuanto a educación, planes de estudio, la estructura que tiene la comunidad educativa, la política educativa que se maneja. Entonces, aquí es no solamente responsabilizar a un sistema educativo o a un sistema político de un país, sino también ver cómo la política en la forma de la desigualdad social, pues alcanza a trastocar todo lo que una persona necesita afianzar y lograr a través de la calidad educativa que se está ofreciendo. Nos damos cuenta que también la forma en que se transmite la, la educación dentro de las aulas, pues es un factor determinante. Los maestros necesitamos que se nos apoye, que se nos oriente, que también tengamos este seguimiento en la cual nos brinden las herramientas necesarias para poder entender que la calidad educativa también tiene que ver con la calidad de vida de los que estamos ofertando la educación. Necesitamos mayores herramientas, necesitamos elementos que nos favorezcan en nuestro crecimiento profesional, pero también necesitamos que la estructura se encuentre precisamente marcada en en las aspiraciones de las nuevas generaciones. Ya no hablamos ahora de lo que es una mística, ya no hablamos ahora de lo que es una verdadera vocación de servicio. Nos estamos dando cuenta que en muchas ocasiones, desafortunadamente, el perseguir una preparación académica también tiene que ver con lo económico. La, el don de servicio se está perdiendo. Entonces, es muy importante que veamos desde este punto cómo desde el preescolar hasta un nivel superior, las personas tienen que ir aspirando a lograr concretar sus metas. Y esas metas tienen que ser claras, bien cimentadas. Tener en claro que cuando estamos teniendo la base, que es el interés por perseguir un sueño o alcanzar una meta, pues tenemos que mantenerlo durante nuestra preparación académica. Y desafortunadamente, pues lo vemos que en nuestra educación básica, que ahora ya contempla el preescolar, primaria y secundaria, o también la inicial, pues también nos estamos apegando a esa cultura de crecimiento y desarrollo personal que debemos de afianzar en nuestras nuevas generaciones. Eh, Debemos de concentrar esos esfuerzos
para que se generalice la universalización de la educación básica. Es importante que formemos estas generaciones con herramientas que les permita tener cabida dentro de la sociedad, pero de una sociedad productiva, proactiva, que reúna esos elementos que está necesitando Latinoamérica para sobresalir ante las dificultades que se están presentando. Sobre todo, hacer caso a, a las estadísticas y atender las necesidades de la población. Es muy importante que tengamos en mente que existe esta economía globalizada, la cual nos va generando un sinfín de elementos que nos ayudan a entender que cada vez estamos teniendo mayores dificultades y problemas como sociedad. Y esto no debemos de permitir que se vaya generalizando, porque desafortunadamente nuestras nuevas generaciones tienen ideas, tienen aspiraciones muy bajas en cuanto a lo que les puede ofrecer una escuela, a lo que les puede ofrecer una carrera basada en una profesionalización. Ya esto es más económico y precisamente la economía que también están teniendo las familias se ve superada en cuanto a la forma de no tener los medios o los recursos para alcanzar a cubrir eh, las necesidades básicas y mucho menos poder sustentar o sostener una carrera profesional y que involucre la compra de materiales, que involucre el tener las herramientas, los materiales que se requieren para una preparación. Por eso es muy importante que reflexionemos sobre la forma en que también nosotros maestros podemos hacer que nuestras nuevas generaciones crean en sí mismos y puedan cambiar el destino, no solamente de nuestra nación, sino también de nuestra zona económica a la cual pertenecemos y que podamos tener un avance y que como país podamos estar dentro de los que se llaman desarrollados. Muchas gracias por su atención.